Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Y además nos desvela el desafío que entraña comunicar en estos tiempos, ¿no? Cómo hacerlo con eficacia, cómo transformar nuestro trabajo, el de periodistas, en un servicio hacia la comunidad, sobre todo frente a las controversias tan actuales ligadas a cómo impacta la actividad humana en el ambiente, minería, petróleo, bosques, avance de la frontera agropecuaria, contaminación en general. ¿El periodista debe ser neutro o tomar posición? O como por ahí nos gusta más a nosotros, ¿debiéramos convertirnos en activistas, entendiendo el activismo como un modo de involucrarnos y contagiar la necesidad de transformación? ¿Nos estamos haciendo las suficientes preguntas? ¿Son las adecuadas? ¿Cuál debiera ser nuestro aporte para tener mejores conversaciones entre nosotros? ¿Nos ayudarías, Ana María? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Bien, Ana María Vara es licenciada en Letras, docente de la Universidad Nacional de San Martín y es miembro fundador de la Red Argentina de Periodismo Científico. Y a eso vamos. ¿Cómo estás viendo lo que sucede, el nivel de la información? Bueno, parte de estas preguntas que ojalá oficien de disparadores para nuestra conversación. Veo las cosas muy bien y comparto plenamente tu mirada. En realidad, en relación con los comunicadores en general y en particular con la responsabilidad de los periodistas y los periodistas científicos, de ambiente, de salud, esta pregunta que vos haces sobre el paradigma, si se quiere, del periodista neutro o la creciente visión sobre el periodismo como involucrándose en particular en temas que nos afectan a todos, ¿no? Y que atraviesan distintas miradas políticas, ¿no? El sociólogo alemán Ulrich Beck hablaba de la sociedad del riesgo y hablaba de la sociedad del riesgo global. Sí. Estamos en un único planeta, ¿no? No, pues es difícil hacer pensar, salvo analíticamente, es difícil pensar que podemos ponernos en otro lugar para pensar lo que está pasando, ¿no? El entrevistado anterior nos hablaba de los episodios controversiales que vivimos y la necesidad de no evitarlos. Pero ¿cuál es el mejor modo de abordarlos en una sociedad crispada, que se siente en riesgo, un poco acorralada? Algunos ven la posibilidad de transformación y una gran apertura, pero hay muchas personas que por la pandemia también tienen miedo, ¿no? Es razonable. ¿Cuál es el mejor modo, crees Yo vos? creo que escuchar. En primer lugar, escuchar. No desvalorizar ¿Y escuchar la a voz quién? del otro. A todos, a todos. Ahora bien, también el comunicador, el periodista, tiene la responsabilidad de clarificar la conversación. Entonces, dar a cada voz el lugar que corresponde, ¿no es cierto? En la Red Argentina de Periodismo Científico muchas veces discutimos sobre la cuestión del modelo del balance, que a veces pareciera que alcanza con solo una voz discordante para ir contra todo un consenso construido, la gran construcción de comunicación. Eso en relación con el debate sobre cambio climático y la responsabilidad humana en el cambio climático se ha visto muy claramente y es un aprendizaje que ha hecho el periodismo también. Una voz discordante no cambia el estado de la cuestión en términos científicos y en términos sociales, ¿no? En espacios ambientales es bastante común escuchar: lo dice la ciencia, atiendan, lo está diciendo la ciencia. Pero es que hay una única verdad científica. ¿Qué ciencia? No, claro que no, Sergio, es muy importante lo que comentás. En primer lugar, se sabe, si nos quedamos solo en el terreno de lo científico, se sabe que
Incluso distintas culturas científicas, es decir, distintas disciplinas tienen distintas miradas. Sobre el riesgo inicial que se empezó a pensar desde los años 70, que representaban en ese momento los transgénicos, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, los biotecnólogos tenían una mirada y los ecólogos tenían otra, y eran los dos científicos. Culturas científicas diferentes, disciplinas científicas diferentes, piensan el riesgo de manera diferente. Y si te vas ampliando, por supuesto que hay, digamos, estamos hablando de temas que impactan en general en la vida social, en la economía, en la política, en nuestro modo de estar en el mundo, valores. Todo eso forma parte de la discusión. Vuelvo a citar a Beck. La ciencia no alcanza, porque la ciencia no tiene todas las respuestas. La ciencia reconoce a los propios científicos que cuando se produce conocimiento también se está produciendo no conocimiento. También quedan un montón de incertezas, pero las decisiones las tenemos que tomar. Entonces, ¿cómo decidimos en condiciones de incerteza? Bueno, discutiendo y reconociendo que la ciencia es un componente de la discusión, diría las ciencias, ¿no? Porque esto de las culturas científicas es un indicio, pero además tenés la antropología, la sociología, en general las humanidades. Cuando hablamos de valores no podemos no pensar en ética. Eso desde los saberes institucionalmente constituidos, pero tenés también los valores tradicionales, los saberes locales, el saber del vaqueano, por ejemplo, en ecología. Así es. Ana María Vara es licenciada en Letras, docente de la Universidad Nacional de San Martín y miembro fundador de la Red Argentina de Periodismo Científico. ¿Qué tal, Ana María? Cruz te saluda. Hola, encantada. Buenos días. Ana, te escuchamos mencionar dos palabras que son muy interesantes para analizar juntas y por separado: ciencia y ética. Cuando hablamos de la ciencia, cuando escuchamos este llamado que menciona Sergio de escuchar a la ciencia, que por lo menos en el movimiento socioambiental, ecologista, sucede mucho, pareciera que estamos hablando de una ciencia con una conducta ética intachable. Y en ese sentido me pregunto, ¿necesariamente la ciencia es ética? No, la ciencia está atravesada por las mismas tensiones que cualquier otra actividad social, solo que las gestiona de manera diferente porque las gestiona de acuerdo a su propio modo de funcionar, ¿no es cierto? Eso está claro. Déjenme también, digamos, no puedo evitarlo, soy profesora, tengo que citar la bibliografía. Hay un autor muy interesante, sí, perdón, así es un sesgo. Hay un autor muy interesante que se llama Phil Mirowski, que dice que el modelo dominante de producción de ciencia en este momento es el de la privatización globalizada. Y dentro de ese modelo, que es el dominante, no el único, porque lo que tenemos que pensar es que el conocimiento se produce dentro de regímenes sociopolítico-económicos de producción de conocimiento. Entonces, ¿quién financia? ¿Para qué? ¿De acuerdo a qué intereses? ¿Con qué valores subyacentes? Bueno, eso es lo que constituye un régimen de producción de conocimiento. El dominante, dice Phil Mirowski, es el régimen de privatización globalizado, que está dominado por grandes empresas transnacionales que tienen un mandato. Su ética, la gran empresa transnacional, su ética fundamental es conseguir ganancias. Es así, ese tipo de institución funciona así. Ahora, frente a eso, los estados tienen otros valores y otros deberes, otra ética. Los ciudadanos, distintos grupos sociales, tienen otros deberes y otra ética. Y ahí lo que hay, y todos estos actores sociales que estoy señalando, las empresas, sobre todo las transnacionales que son enormes, los estados, distintos grupos sociales, los científicos organizados como comunidad, por ejemplo, en América Latina y en nuestro país en particular, de entidades públicas, son todos actores que tienen distintas visiones sobre la sociedad y todos se apoyan, parte de su accionar, en la producción de conocimiento científico, producido de maneras diferentes, de acuerdo a distintos regímenes de producción de conocimiento. Entonces la ciencia no está ni acá, ni allá, ni en el otro lado, está en todas partes, porque para tomar decisiones necesitamos la ciencia, pero también necesitamos obligatoriamente preguntarnos
esa ciencia, ese conocimiento, ¿en qué régimen de producción de conocimiento fue creado? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué valores subyacentes? ¿Con qué visión de sociedad? ¿Con qué sentido ético? Estas preguntas que compartís, Ana María, parecen fundamentales para que podamos empezar también como ciudadanos a ser más conscientes a la hora de interpretar estos llamados de la ciencia, sus informes, sus papers, sus conclusiones y también sus propuestas de desarrollo, porque pensábamos también en algunos programas, hemos hablado sobre las discusiones que giran en torno de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Que en muchos casos en la Argentina, sobre todo en prácticas extractivistas, como sucede con la megaminería, sabemos que con los agroquímicos suceden cosas similares, que tiene que ver con que en muchos casos estos estudios quedan en manos de las mismas empresas, de las mismas actividades productivas. Exacto. Y en ese caso, mejor... los estudios perdón, para cerrar porque no quiero dar por sentado nada, en estos estudios de impacto ambiental que realizan las mismas empresas, corporaciones, digamos, ¿qué parámetros se utilizan? ¿Los pueden decidir ellos? ¿No? ¿Pueden ser tocados? ¿Hay como una especie de base general de cómo debieran ser los estudios? Hay una gran discusión sobre cómo deben hacerse los estudios. Hay también, así como decís, los hacen las mismas empresas, hay empresas que se especializan en hacer esos estudios. Hay un montón de no conocimiento incrustado en esos estudios. Por ejemplo, para poder hacer un estudio de impacto tenés que tener una buena línea de base. ¿Con qué vas a comparar? ¿Qué impacto puede producir una actividad? Bueno, ¿cómo estaba la situación previamente? Bueno, sabemos que en nuestro país y en América Latina en general hay muy pocos estudios de línea de base. Con eso ya partimos de que vos estás después construyendo a partir de un vacío, porque no tenés con qué comparar. Es como decir, bueno, este medicamento, ¿qué efecto te produce? Y si yo no tengo un diagnóstico de tu estado de salud previo, ¿cómo puedo saber qué efecto te produce ese medicamento? Imposible. Bueno, ahí ya hay una gran caja negra de conocimiento. Pero pensemos los estudios de impacto también como situaciones contenciosas. Y déjenme que otra vez introduzca otra noción teórica, la noción de ciencia no hecha, que se hizo precisamente para señalar que como la ciencia necesita financiación para poder hacerse y requiere mucha tecnología, en realidad el gran volumen de conocimiento producido está sesgado en relación con quienes tienen acceso a la financiación o quienes pueden poner sus intereses y sus objetivos en cómo se financia la ciencia. Entonces tenés que hay muchos sectores sociales para los cuales no se está haciendo ciencia. Esa es la ciencia no hecha. Cuando tenés una controversia, cuando un grupo de vecinos, cuando ciudadanos se plantan frente a un proyecto que ellos perciben como amenazantes para su ecología, para su modo de vida, para su salud, se genera una controversia y existe la posibilidad, y en nuestro país lo hemos visto, de que científicos, en particular del sistema público, pero en general, científicos se vean estimulados, se sientan convocados a producir el conocimiento que necesita esa población que se siente amenazada por un emprendimiento para probar que sus temores no son temores irracionales, que no son fantasías locas de que acá puede pasar algo, sino de que efectivamente el ambiente puede verse afectado y su salud puede verse afectada. Esa categoría es muy importante porque nos marca, nos hace ver, nos permite ver que la cancha está inclinada. Porque, insisto, si para producir ciencia se necesita financiación y la financiación viene dentro de un paquete, que es un régimen de producción de conocimiento, tenés una cancha inclinada en relación con el volumen de ciencia que se produce. Esa nueva categoría que introducís pareciera que fortalece ese sistema de contrapesos del cual nos venís hablando, donde por un lado están las grandes corporaciones, pero por el otro lado está el rol del Estado, si es que atiende a la ciudadanía, de los científicos y de los comunes que casi intuitivamente salimos en muchos casos, ¿no? Salimos a defender tal o cual proyecto. Por otro lado, también me parece que hay que atender, y esto quizá también dentro del rol del Estado,
los planes de estudio, la actualización en las universidades, qué se enseña desde la universidad pública, ¿no? En agronomía, ¿qué se enseña, por ejemplo? En ciencias económicas, ¿qué estamos aprendiendo? Me parece que el tiempo abre un universo de posibilidades en este sentido, ¿no? Sí, comparto plenamente, comparto plenamente. A veces las actualizaciones se dan por la propia iniciativa de los profesores, que son profesores investigadores. Nuestro sistema público en ese sentido es muy exigente. No se puede ser profesor universitario si no se está produciendo ciencia. Así que hay una actualización, si se quiere, constante. Pero también es cierto que los planes de estudio es difícil moverlos y muchas veces la actualización se produce por superposición, y la superposición de nuevas miradas se da en general en los últimos años, no se incluye en los años iniciales. Entonces ahí hay una cuestión, digamos, estructural que vale repensar, que las universidades más jóvenes lo hacen más rápido, más dinámica. Sí, son más dinámicas las universidades, porque la verdad es que cambiar planes de estudio, digamos también del otro lado del mostrador, como profesora universitaria, supone hacer movidas en relación con las cátedras, la cantidad de ayudantes de cátedras. Hay cuestiones ahí de poder en la vida académica que no nos ayuda a hacernos los tontos y no hablar de eso. Hay que asumir esas pequeñas batallas, y cómo eso eventualmente puede afectar, pensar con más claridad los planes de estudio. Así que comparto plenamente. Yo creo que los planes de estudio deberían estar revisándose constantemente. Lo que sí, insisto, se está revisando constantemente son los programas de las materias. Los profesores todos los años los revisamos y los actualizamos. Ana María, bueno, en ese sentido, un poco, no porque no te creamos, pero quiero dar fe y quiero dejar aclarado algo también para jugar limpio. Soy estudiante de la UNSAM y eso también como estudiantes lo apreciamos. En la UNSAM se nota que hay como una alegría generalizada entre los estudiantes, y también lo han demostrado con esta pandemia, en donde apareció un campus reversionado en tiempo récord, donde pudimos continuar nuestros estudios sin detenernos. Eso me parece algo importante para destacar, ya que estamos hablando de la capacidad que tienen los cuerpos docentes y la necesidad de actualizarse. No quiero dejar de preguntarte algo que parece que recién punteando con Sergio empiezan a aparecer como, de alguna manera, contrapropuestas de esa ciencia dominante. Digamos, pareciera que las universidades y las instituciones pueden ser espacios donde se cree un pensamiento alternativo, pero frente a esta ciencia dominante de las empresas transnacionales, como mencionaste en algún momento, ¿desde qué espacios se puede hacer crecer otro tipo de ciencia? Una ciencia que esté del lado de estos pueblos que luchan todos los días, por ejemplo, contra las actividades extractivistas. ¿Cómo puede desarrollarse una ciencia donde no existe o no está el financiamiento de las transnacionales? Bueno, obviamente el Estado es un actor fundamental, y la posición que el Estado tome frente a las controversias es central. Pero tenemos que, en relación con que los científicos están interesados y los científicos los convocás, porque además, digamos, hay desde una construcción ética del científico del sistema público en Argentina que es histórica, y no por nada tuvimos la noche de los bastones largos, y no por nada tenemos tantos desaparecidos durante la dictadura militar que son científicos, digamos. Hay una construcción de la figura del científico del sistema público en la Argentina que es fuerte, y a eso responden. Y a su vez también está la ética del conocimiento. Al científico bien formado le molestan estos estudios de impacto, como señalaba Sergio, que son tramposos. Así que por ahí hay una fortaleza, pero por supuesto se necesita la financiación, y se necesita sobre todo la financiación del Estado, pero pensando el Estado como un sistema heterogéneo, no podemos pensar que el Estado es uno solo. Ya tenemos como mínimo niveles, tenemos Estado nacional, provincial, municipal, tenemos los ministerios que tienen mandatos diferentes, porque si tenemos un ministerio de Agricultura, tenemos ahora un ministerio de Ambiente también que tiene que hacer contrapeso en relación con objetivos diferentes. Tenemos un ministerio de Salud que también tiene que terciar, sentirse
llamado a intervenir. Si pensamos un ejemplo, y no porque, digamos, sea el tema que más me preocupa, pero pensemos en el tema transgénicos, la CONAVIA, inicialmente, que es la oficina pública creada en el 91, piensen que la soja transgénica se aprobó en el 96, pero ya teníamos una oficina destinada a regular los transgénicos, la seguridad de los transgénicos en el año 91. La CONAVIA incluía ya la Secretaría de Ambiente y Ministerio de Salud. A veces pasa que entre ministerios hay como una cierta respeto por el campo del otro, y entonces no es tanto que a lo mejor la agricultura es tan fuerte como que los otros no dan un pasito adelante y dicen, bueno, nosotros también podemos terciar, tenemos algo para decir en estas discusiones, ¿no? Así que pensarlo más bien como un campo de fuerzas en el que las distintas opiniones, y en ese sentido la organización, digamos, de base como movilizadora, ayuda a que eso avance. El debate que ha habido sobre transgénicos del 96 para acá es un ejemplo de lo que puede pasar, de lo que puede ser. Todavía falta, pero la visibilización de los impactos posibles y mitigables también en relación con la expansión de la frontera agrícola, la deforestación asociada a eso, el uso de las fumigaciones. Esa discusión hoy está cerca, podemos decir glifosato y sabemos de qué estamos hablando. Ese lugar en la agenda pública se logró por la movilización de los pueblos, por distintos sectores, y también porque científicos del sistema público dieron pruebas, construyeron ciencia para decir, acá está pasando algo, y se sigue haciendo constantemente. En relación con minería... Sí, te escuchamos, Ana. No, en relación con minería, algo similar, digamos. Tenemos que pensarlo como un espacio de tensión, no como un espacio establecido. A mí me encanta seguir esa línea de razonamiento. Es cierto que también hay una parte de la sociedad que encuentra una falta de credibilidad en las instituciones y en los principales actores. Las conducciones centralistas que nos caracterizan, no sé si permiten ese juego interministerial al que vos nos invitabas. Históricamente hay una decisión política, una línea política del poder central representado por el presidente, y ahí suelen ir todos, y el Ministerio de Ambiente entonces se desdibuja en algunas cuestiones que debiera atender. Históricamente, no digo que esto no podría cambiarse. ¿Vos tenés otra percepción de eso? No, yo comparto tu mirada. Considero que todavía el área de ambiente a nivel nacional históricamente fue relativamente débil frente a otros ministerios, y que tiene que fortalecerse. Pero me parece que va ganando legitimidad de las bases para arriba, por la necesidad, digamos. Y también hay que comprender, déjenme que les cuente otro paper que acabo de leer, ya que estamos. Acabo de leer un paper muy interesante sobre un proyecto de minero de cobre en Myanmar, financiado por los chinos. Y esto viene a cuento, obviamente, de las granjas, grandes granjas que se están discutiendo sobre China, y que lo interesante es que no se hizo más que hacer el anuncio y ya empezamos a discutir. Eso marca un estado de la discusión. No pasó, y después nos encontramos que estaban las granjas. Bueno, en este proyecto cuenta algo muy interesante, porque lo que dice es, imaginemos, ¿no? China, que es finalmente hoy un actor muy importante en relación con la extracción de recursos naturales en el mundo. Lo que dice es que la movilización en contra de la mina de cobre, lo que posibilitó, y acá es donde voy al punto central, que es el lugar del gobierno nacional, lo que posibilitó fue que el gobierno nacional de Myanmar tuviera un espacio de negociación más fuerte frente a China. Entonces no es que, porque uno tiende a pensar, bueno, protestan frente a un proyecto que el gobierno nacional le interesa, porque razonablemente va a producir entrada de divisas,
tenemos que pensar en la balanza comercial, y acá la cuestión claramente de la producción agropecuaria es fundamental, ¿no?, en nuestra economía. Pensemos que un tercio de nuestras exportaciones proviene de solo 3 cultivos: soja, maíz y trigo. Un tercio. Entonces, frente a esa situación compleja del Gobierno Nacional, que parece que fuera aliado de esos capitales extranjeros que vienen a llevarse los recursos naturales, este paper muestra que la movilización popular le dio fuerza al Gobierno Nacional de Myanmar para negociar más duro con China y conseguir un mayor respeto de las cuestiones ambientales y mejores condiciones en la explotación de esa mina. Entonces, ahí los movimientos sociales activados lo que hicieron fue darle fuerza al Gobierno Nacional. Y eso yo creo que es una lógica que tenemos que comprender. Sí, para completar este razonamiento al cual nos invitás, concretamente con el proyecto de las megagranjas de cerdos, la presión de la ciudadanía hizo que incluyeran el tema ambiental que no se había considerado antes por parte de la Cancillería. Creo que es más contundente aún el ejemplo argentino, ¿no? Exactamente. Pero eso es también porque hay una movilización previa. Entonces, así llega es. la noticia y es como, estamos todos preparados intelectualmente, afectivamente, organizativamente, para responder. Y entonces para exigir con argumentos que se puedan efectivamente transformar en requisitos para exigir a los que vienen con el proyecto. Interesantísima mirada, Ana. La verdad que ahí me está haciendo Juan señas por Skype. No podemos desprendernos de este reportaje que va a durar 10 minutos y me está haciendo señas que quiere preguntarte algo más. A ver si lo metemos, casi Juan, en un minuto. No, lo que quería agregar casi medio a modo de resumen o de síntesis de este intercambio es, podríamos entonces animarnos a decir que no hay una ciencia y que hay ciencias. Así es, absolutamente. Insisto, no solamente en lo disciplinario, que es lo que a veces también nos olvidamos, sino en el régimen de producción de conocimientos. ¿Cómo se produce ciencia? ¿Con los objetivos de quiénes? ¿Con qué financiación? ¿Para obtener qué tipo de conocimiento? ¿Quién la hace? Sí, hay ciencia, exactamente. Queremos agradecer especialmente, Ana María Vara, tu tono, la claridad y la perspectiva que nos has compartido esta mañana, que nos permite abrir la cabeza, seguir pensando y activando por un mundo mejor. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Un abrazo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.